Tengo ya 40 años sirviendo al Señor y durante esos 40 años, un domingo del año es el día de los nombramientos. Es el día de los nervios hechos nudos. Bueno, ahora no fue el domingo, sino ahora fue un sábado. Por eso digo que es un día histórico, porque nunca habíamos tenido un culto de nombramientos en sábado. Y nunca habíamos tenido un culto de nombramientos sin público, como lo fue en esta ocasión. Los pastores y las familias pastorales en este día, pues estamos prácticamente al borde del colapso. Y mencionaba en un mensaje, en una publicación en Facebook, pues yo decía que ya nada más faltaba el que nuestros electrocardiogramas salieran bien para dar por finalizado todo con bien. Y pues alguna hermana no entendió mi sentido del humor y me dijo que pues sí era muy preocupante que nos tuvieran en estas situaciones. Es que una situación como esta sí puede generar confusión, sobre todo en los hermanos que no conocen estos procesos, pues se pueden plantear preguntas. Pueden decir, ¿por qué cambian a los pastores? ¿Por qué los cambian? Y muchas iglesias tienen pastores durante toda su vida y para ellos les es muy difícil entender por qué los pastores metodistas nos cambian. O como la hermana mencionaba ayer, ¿por qué les hacen esto a las familias pastorales? Y yo le tuve que decir, hermana, es parte de la vida pastoral. Ya estamos acostumbrados a eso y no vamos a ir a ningún cardiólogo, era broma solamente. Sí pasamos por momentos muy emocionantes, de mucha angustia, pero es parte del ministerio. La iglesia metodista, hermanos, desde sus orígenes tiene como una de sus bases operativas la itinerancia. ¿Qué significa esto? Que los pastores no permanecen siempre en una iglesia. En años anteriores los cambios de los pastores eran cada 3 años, cada 4 años había un cambio de pastor y así era muy difícil que las iglesias pudieran crecer, que pudieran tener un plan a largo plazo, pues los pastores ni siquiera pensaban en hacer un plan a largo plazo porque sabían que no tendrían ese tiempo. Bueno, ya tenemos algún tiempo en el que los pastorados son a largo plazo, pero el que sean a largo plazo no significa que sean permanentes, simplemente los plazos se han vuelto más largos. Y precisamente en la relación entre el pastor y la oveja se puede prestar a muchas confusiones, como lo había mencionado. Puede ser una relación incluso difícil, porque cuando no tenemos la información correcta, entonces podemos equivocarnos. Los pastores podemos tener un enfoque equivocado de nuestra relación con las ovejas. Somos personas, somos humanos y podemos tener enfoques equivocados. Las ovejas también son personas, también son humanos y también pueden tener un enfoque equivocado. Por eso la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta, porque cada persona puede tener sus propias ideas, pero la Biblia nos da las ideas de Dios. Y los que amamos al Señor y los que vivimos bajo el señorío de Jesús, cuando encontramos las ideas del Señor, entonces nosotros hacemos a un lado las nuestras y tomamos las del Señor como ahora propias. Quiero en este día, hermanos, mencionar algunas de las cosas que debemos nosotros de saber, que los pastores debemos de saber y debemos vivir, y que las ovejas deben de saber y deben de vivir. La primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 3,
Pablo les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego, ya al final de este capítulo 3, en el verso 21, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Quiero llamar su atención a la frase que usa Pablo en el verso 21 y en el verso 23. Pablo dice: todo es vuestro. Y ese es el título del mensaje de este día: todo es vuestro. Los pastores podemos tener enfoques incorrectos. Yo quiero mencionar 3 enfoques incorrectos que los pastores podemos tomar. El primero es enamorar a la iglesia. En realidad es muy fácil enamorar a la iglesia. Es muy fácil para un pastor enamorar a la iglesia. Cuando el pastor se vuelve el centro de la iglesia, cuando el pastor se vuelve indispensable, la gente tiende a poner sus ojos en el pastor. Cuando el pastor se pasa el día en las casas de los hermanos y comiendo y platicando y haciendo chistes, el pastor adquiere una gran popularidad. El pastor puede enamorar a la iglesia, pero no debe. La Biblia dice, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice que nosotros somos el amigo del novio. El pastor es el amigo del novio. Y todo pastor tiene que tener claro y tiene que entender que nosotros somos el amigo del novio, pero no somos el novio. Ni podemos ni debemos tomar el lugar del novio, porque solamente somos el amigo del novio. Y creo que todos sabemos quién es el novio. El novio es Jesús, y todos sabemos quién es la novia. La novia es la iglesia. Y nosotros simplemente somos el amigo del novio. Somos los que le cuidamos la novia, pero no podemos enamorar a la novia. Debemos de cuidarle a la novia, pero no enamorarla. Así que el primer enfoque incorrecto en el que un pastor puede caer es enamorar a la iglesia. El segundo enfoque incorrecto es adueñarse de la iglesia. Esto se puede dar en cualquier tipo de iglesias, pero es verdad que es más fácil que se dé en iglesias independientes, en iglesias donde el pastor no tiene a nadie a quien dar cuentas. Hay una gran tentación para el pastor de adueñarse de la iglesia. Ven a la iglesia como si fuera su propiedad. Ven a la iglesia como algo que les pertenece. Y cuando alguna persona no está de acuerdo con ellos, pues muchas veces les dicen: pues ahí está la puerta, si no te gusta, te puedes ir, porque ellos se llegan a sentir como dueños de la iglesia. La palabra de Dios nos dice muy claramente en la carta de San Pedro que no debemos de enseñorearnos de la grey de Dios. No debemos de tomar una actitud como si nosotros fuésemos los dueños, porque todo pastor debe recordar, todos debemos recordar que la iglesia ya tiene dueño, y no tiene muchos dueños, sino en realidad tiene uno solo, que es Jesucristo. Un tercer enfoque equivocado del pastor es apropiarse de las ovejas.
Hay algunos pastores que se sienten dueños de las ovejas. Hay algunos pastores que se involucran en la vida personal de las ovejas y les dicen qué deben hacer y qué no deben hacer. Hay pastores que les dicen a los jóvenes con quién se pueden casar y con quién no pueden casarse, y se van apropiando de las ovejas. Estos pastores son muy celosos de sus ovejas y ven a los demás pastores como rivales, como alguien que potencialmente les pudiera quitar sus ovejas. Se les olvida que las ovejas ya tienen dueño y que las ovejas en realidad solamente tienen un dueño, y ese dueño es Jesús. Los pastores entonces podemos tener un enfoque equivocado de nuestra relación con las ovejas, pero también las ovejas pueden tener un enfoque incorrecto de su relación con los pastores. Voy a mencionar también 3 enfoques equivocados de las ovejas en su relación con el pastor. El primer enfoque es cuando la iglesia dice: yo soy del pastor, y luego agréguele un nombre. En la iglesia de Corinto había un grupo que decía: yo soy de Pablo. Pues ustedes, quién sabe quién serán. Yo soy de Pablo. Y otros decían: no, yo soy de Apolos. Y algunos más decían: yo soy de Pedro o de Cefas. Esto puede pasar en cualquier iglesia, pero más fácilmente pasa en una iglesia donde el pastor enamora a las ovejas. Si el pastor enamora a la iglesia, es muy fácil que las ovejas pongan sus ojos en el pastor. Cuando la oveja dice que es del pastor, está hablando de pertenencia y se está equivocando, porque las ovejas no pertenecen a los pastores. El apóstol Pablo empieza en el primer capítulo de Corintios, de la primera carta, y continúa en el tercer capítulo de Corintios diciéndoles que ese enfoque está equivocado. No pueden ellos decir: soy de Pablo, soy de Apolos o soy de Cefas. Porque cuando una persona toma este enfoque equivocado, entonces solamente quiere ser ministrada por ese pastor, solamente quiere oír a ese pastor, y eso nos muestra que hay un enfoque equivocado. El segundo enfoque incorrecto es poner su fe en un pastor, y este es el más peligroso de todos. Es poner su confianza y su fe en un pastor. Yo tuve una experiencia muy triste, muy dolorosa en mi primer pastorado. De hecho, yo estaba todavía en mi último año en el seminario cuando tuve la bendición de iniciar una nueva iglesia. Solamente había 2 hermanas con las que inicié, y el Señor nos bendijo grandemente, y en menos de un año teníamos una congregación de alrededor de 70 personas, pero esas 70 personas, o la gran mayoría de esas 70 personas, eran personas nuevas que jamás habían oído hablar de Cristo. Y mi prioridad en ese tiempo era la evangelización, y viendo yo lo que Dios estaba haciendo, yo estaba queriendo ganar más y más y más personas para Cristo. Inesperadamente, precisamente en el culto de nombramientos de ese año, me cambian a una ciudad muy lejos. Y yo no tuve tiempo de discipular a esas personas nuevas. Yo no tuve tiempo de asegurarme de que su fe estuviera bien ubicada en Cristo Jesús, solamente en Él y en nadie más. No tuve esa oportunidad. Y fue muy triste para mí saber que cuando me fui a esa otra ciudad, saber que más de la mitad de esas personas dejaron de asistir a la iglesia, porque no entendieron que su fe
debía estar en Jesús y no en ninguna persona. Antes de que ustedes se apresuren a juzgarlos, le quiero decir que algunos tenían semanas de haber recibido a Cristo. ¿Cómo pedir una madurez espiritual en ellos? Sin embargo, para mí quedó esa lección imborrable, que debemos asegurarnos que las personas pongan su fe en Cristo Jesús. Cuando llegué a San Pablo, en mi primera etapa en San Pablo, solamente estuve 2 años. Al terminar esos 2 años, yo reuní a todas las personas que habían recibido a Cristo en esos 2 años y les dije que yo me iba, pero que su fe estaba en Cristo y que por ningún motivo ellos debían de salir de la iglesia. Algunos todavía quizá recuerdan esa reunión y bendigo el nombre del Señor porque después una persona me dijo: pastor, yo me iba a ir de la iglesia, pero cuando usted nos reunió y cuando usted nos dijo eso, yo entendí que no debía de salir de San Pablo. Necesitamos asegurarnos que la iglesia tiene su fe en Cristo Jesús y no en el pastor. Un tercer enfoque equivocado que parte de los anteriores es rechazar a otros pastores. Se cierran al ministerio de otro pastor. Para ellos nada más hay un pastor, generalmente el que los llevó a Cristo, y no existe otro pastor en el mundo. No aceptan un nuevo pastor. En esta visión equivocada, pues algunos deciden seguir al pastor, pero pues en la iglesia metodista no es tan fácil esto porque pues a veces nos cambian a una ciudad lejísimas, así que no es tan factible estar siguiendo al pastor. Lo triste es si algunos se van de la iglesia porque no quieren recibir a otro pastor. En esta ocasión que les menciono, en mi primera experiencia, pues hubo un momento muy triste y muy embarazoso, porque en una reunión que hubo, en un campamento, el nuevo pastor, el que vino a suplirme, estuvo ya en este campamento, y un pastor ya de edad, obrando equivocadamente, le dice a una de las hermanas de la iglesia, le dice: mire, ahí está su nuevo pastor, señalándole al nuevo pastor. Era cierto, pero ¿para qué decirlo si sabía que las personas estaban muy dolidas por el cambio? No debió haber hecho eso. Y la hermana le dijo: será el suyo, porque el mío es el pastor Jonás. Y pues el nuevo pastor no tenía por qué haber sufrido eso, pero fue producto de una imprudencia. Hay personas que rechazan a otros pastores, a veces sin ninguna razón. En San Pablo ya ocurrió esto hace muchos años y prefiero no hablar de esto, pero un pastor metodista excepcional, un gran pastor, en esta iglesia experimentó rechazo, un año completo de rechazo, porque la iglesia no lo quería recibir como su pastor, porque estaba enamorada del pastor anterior que había estado. Enfoques incorrectos de las ovejas. Pero la palabra de Dios nos muestra cuál debe ser el enfoque correcto en esta relación, y el enfoque correcto de las ovejas debe partir de lo que la palabra de Dios nos dice. Yo les invito a ustedes, mis hermanos en San Pablo, a tomar el enfoque bíblico. Haga a un lado sus ideas, tome el enfoque de la palabra de Dios. El primer enfoque que le quiero compartir es: mi pastor es un regalo de Dios. Efesios 4:8 dice que Jesús dio dones a los hombres y los dones son regalos. Y luego en el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, Dios da estos regalos
y los da con un propósito, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces, el pastor es un regalo que Dios da. Este es el enfoque correcto que debemos tener. Segundo enfoque, aprovecharé al máximo su ministerio. En la iglesia metodista, muchas personas, muchos miembros de la iglesia han aprovechado al máximo el ministerio de sus pastores. Cada pastor tiene áreas fuertes, cada pastor. El pastor menos competente tiene áreas fuertes y cada pastor tiene áreas débiles. El pastor más competente tiene áreas débiles. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues muy sencillo, aprender de sus áreas fuertes, aprovechar sus áreas fuertes, tomar todo lo que nos pueda dar de sus áreas fuertes y en las áreas débiles apoyarlo para que pueda superar esas áreas débiles. No tomar las áreas débiles, sino apoyarlo para que pueda el pastor superar esas áreas débiles. Y voy a mencionar una solamente como un ejemplo de cómo podemos apoyar a los pastores en sus áreas débiles. Si el pastor tiene problemas con la organización, con los registros, pues hay hermanos que pueden venir a la iglesia y decirle: pastor, yo le ayudo 1 hora a la semana. Yo le ayudo a poner en orden esos registros que usted trae todos desordenados. Yo le ayudo. Mire, esa es una manera como usted puede apoyar una área débil del pastor. El tercer enfoque correcto es: lo dejaré ir cuando Dios lo llame. Y probablemente alguien pueda decir: a ver, ¿cómo que lo voy a dejar ir? Pastor, nos acabas de decir que los pastores son un regalo. Si Dios me dio ese regalo, ¿cómo me lo va a quitar? Bueno, yo quiero decirle que en este tiempo que estamos viviendo, no en el de la pandemia, sino en el tiempo aquí en la tierra, los regalos son temporales. Entiéndalo bien, por favor. Allá en la eternidad los regalos van a ser para siempre. Pero aquí en la tierra los regalos son temporales. Nuestros hijos son regalos temporales. No los vamos a tener siempre con nosotros. Nuestros padres son regalos temporales. Aún nuestro cónyuge es un regalo temporal. Recuerde que finalmente todo es de Dios. En algún momento Dios nos puede decir: voy a tomar el regalo que te presté, y nosotros no podemos hacer otra cosa sino decirle: gracias por el tiempo que lo prestaste. Aquí en la tierra los regalos son temporales. Y un día Dios va a tomar lo que es suyo porque tiene otros propósitos que cumplir. Y ese día la iglesia debe abrir su mano y debe entregar lo que Dios le dio, debe entregarlo con un corazón agradecido. En algún momento su servidor y el pastor Roberto ya no estaremos en San Pablo. Eso es seguro, eso es totalmente seguro. Y yo le invito a que usted lo haga parte de su entendimiento. Si usted estaba creyendo que el pastor Roberto y yo vamos a estar aquí siempre, pues quiero animarlo a que tome el enfoque correcto. No vamos a estar siempre. Y el momento en el que uno de los dos o los dos tengamos que partir, la iglesia simplemente debe abrir su mano y decir: gracias, Señor. No vamos a hacer lo que hace el mundo, porque no somos del mundo. No vamos a juntar firmas, no vamos a hacer bloqueos con el obispo como algunas iglesias inmaduras
hacen. No vamos a hacer eso, porque nosotros entendemos que lo que Dios nos ha dado, en cualquier momento, Dios lo puede tomar de nuevo. Entonces, cuando el Señor así lo decida, usted debe decir, gracias Señor, y lo dejamos partir. Yo quiero invitar a mis hermanos que están viendo este mensaje, yo les quiero hacer un desafío. Los quiero desafiar a que ahí en los comentarios usted pueda decir hoy, usted pueda tomar una decisión hoy y decir, cuando mis pastores se vayan, Dios los llame, los voy a dejar ir. Que nuestro obispo esté absolutamente tranquilo de que el día en que haya un cambio, no va a haber una comisión de San Pablo yendo allá. Qué triste esas situaciones. Hermanos que insultan a los obispos, ahí no se ve el amor de Dios reflejado en ninguna de esas cosas. Ahí solamente, si Pablo estuviera, diría lo mismo que les dijo a los corintios: sois carnales y andáis como hombres. No parece que seamos hijos de Dios. Así que, hermanos, pues vamos a tomar la enseñanza correcta. Cuando digo esto, algunos hermanos siempre me dicen: pastor, es que usted ya se quiere ir. Bueno, los que me conocen saben cuánto amo yo esta iglesia y que si por mí fuera, yo me quedaría aquí siempre. Pero yo no soy el dueño de la iglesia. Jesús es el dueño de la iglesia. Yo no pedí venir aquí y no voy a pedir quedarme aquí. Cuando el Señor diga, así será. Y yo estoy seguro que el pastor Roberto piensa de la misma manera. Cuando el Señor diga hasta aquí, es hasta aquí. Y no hay nada más que decir. Por eso yo quiero preguntarle y preguntarte a ti, hermano, en este día: ¿tienes el enfoque correcto en tu relación con tu pastor? Porque te recuerdo que cada persona puede tener sus ideas, pero la Biblia tiene las ideas de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que el pastor es un regalo de Dios, pero eso no quiere decir que te vas a quedar con él para siempre. Cuando nos vamos a quedar para siempre con los regalos de Dios, va a ser allá en su presencia. Aquí no. Si así fuera, nunca dejaríamos partir a nuestros seres queridos. Valora correctamente a tus pastores. Recuerda que tus pastores tienen áreas fuertes. Aprovecha esas áreas fuertes. Las iglesias se fortalecen mucho cuando aprovechan las áreas fuertes de los pastores. Examina a tus pastores, pregúntate cuáles son sus áreas fuertes y toma esas áreas fuertes de su ministerio. Ayúdalos en sus áreas débiles. Ora por ellos en sus áreas débiles. Y nunca te escondas tras un área débil diciendo: pues si el pastor es débil en esto, pues yo voy a ser más débil. Esa no es una actitud correcta. Esa no es una actitud de un verdadero hijo de Dios. Y finalmente, participa con ellos en lo que Pablo llama la relación de dar y recibir. Pablo le dijo a la iglesia de Filipo, en Filipenses 4:15, le dijo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Participa con tus pastores en esta relación de dar y de recibir. Pregúntate qué tanto te pueden dar tus pastores y recibe lo que tus pastores te puedan dar. Y pregúntate también qué tanto puedes dar a tus pastores y dale a tus pastores lo que tú le puedas dar. Nos sentimos los pastores grandemente bendecidos cuando escuchamos a personas que nos dicen: yo oro por usted todos los días, pastor. Yo oro por usted todos los días. Esa persona está participando con nosotros en esta relación de dar y de recibir. Porque no solamente recibe el ministerio que le estamos dando, sino que también está dando
para nuestro ministerio. Habrá ocasiones también, amados hermanos, habrá ocasiones, solamente Dios las sabe. Habrá ocasiones en que tu pastor también necesitará una palabra de aliento, una palabra de apoyo. Solamente Dios lo sabe. En mi ministerio bendigo el nombre del Señor porque no he requerido constantemente que alguien me esté dando palabras de aliento y de apoyo para motivarme. Gracias a Dios que no lo requiero. Sin embargo, sí recuerdo momentos puntuales. En 40 años recuerdo momentos puntuales. Recuerdo en un pastorado, en una iglesia que el Señor me permitió iniciar en Monterrey. Recuerdo que hubo un tiempo difícil donde el enemigo vino y atacó mi mente. Y el enemigo me dijo: mira, es en vano lo que haces. Mira, tú te esfuerzas y la gente ni caso te hace. Míralos como tú esforzándote y ellos hacen lo que quieren. Y no fue un día, sino fueron varios días. Y el enemigo como que sintió que ahí me podía lastimar y me dio duro. Y me dijo: ¿para qué te esfuerzas? Nada estás ganando. Y la verdad es que sí me preocupé mucho y pensé si realmente valía la pena lo que estaba haciendo, si al parecer no había ningún fruto. Una de esas noches de esa semana debía ir con una hermana a una célula, y esa hermana, pues hay hermanas cariñosas, ¿verdad? Hay hermanas que siempre están hablando cosas agradables y positivas. Ella no era de este tipo de hermanas. Ella era muy reservada y no fácilmente expresaba emociones. Y mientras íbamos caminando rumbo a esa célula, la hermana me dijo: yo quiero decirte, pastor, que tu vida ha sido de mucha bendición para mí. Y quiero decirte que todo lo que tú dices causa un impacto tremendo en mi vida. Y me empezó a decir, y gracias a Dios que era de noche y que íbamos caminando y que ella no vio todas las lágrimas que vinieron a mi rostro, porque yo entendí que no era precisamente la iniciativa de esta hermana, sino era el Señor el que me estaba diciendo: no hagas caso de lo que el enemigo te quiere decir. Y así ha habido 2 o 3 ocasiones puntuales en mi vida donde hay momentos en que el pastor sí necesita que alguien le levante la mano, como lo hizo como lo hicieron con Moisés, como lo hizo Aarón y lo hizo Hur. Mi amado hermano, aprovecha el ministerio de los pastores que Dios te ha dado. Aprovecha lo que hoy has recibido, porque somos muy dados como humanidad a despreciar y a menospreciar lo que tenemos, y cuando ya no lo tenemos, entonces sí somos muy dados a recordar lo que teníamos. Ahora está muy de moda que los estudiantes dicen: éramos felices y no lo sabíamos, porque cuando había que estar yendo a la escuela estaban poniendo toda clase de pretextos para no ir, y cuando de pronto ya no pueden ir a la escuela, entonces ahora sí quisieran ir a la escuela. Yo no digo que todos, pero algunos sí. Bueno, hermano, aprovecha lo que Dios te ha dado ahora. Recibe de tus pastores muchas cosas. Tus pastores hacen que otras personas quisieran tener acceso a ello. Muchas veces no las tomas. Tus pastores muchas veces preparan banquetes que de verdad mucha gente quisiera sentarse a esa mesa, y tú ni siquiera dices gracias. Recibe el ministerio de tus pastores. Da también a tus pastores. Dales el apoyo en oración, sobre todas las cosas. Dales el apoyo en oración.
pero apoya también sus ministerios. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú estás a tiempo, cuando tú adoras al Señor con todo tu corazón, cuando tú eres fiel, es el mejor regalo que le puedes dar a tu pastor. En ocasiones hay hermanos o hermanas que me han dicho: pastor, no le pude regalar nada en el día del pastor. Y yo les he dicho: hermano, ¿para qué me vas a regalar algo el día del pastor si me has estado regalando todo el año? Todo el año. Vale más una actitud de amor y de servicio a Dios todo el año que un solo regalo, por muy bonito que sea, el día del pastor. Y hermanos, sobre todas las cosas, toma el enfoque correcto. No pongas tus ojos en los pastores. Tus pastores no son tus modelos. Tus pastores no son en quien debes depositar tu fe. Tu fe debe estar solamente en el Señor. El apóstol Pablo soluciona el problema de la iglesia de Corintios, porque ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pablo les dice: todo es de ustedes, todo es vuestro. En vez de que ustedes digan: yo soy de Pablo, Pablo es de ustedes. En lugar de que digan: yo soy de Apolos, Apolos es de ustedes. En lugar de que digan: yo soy de Pedro, Pedro es de ustedes. Así que, hermano, tomemos el consejo de Pablo también. Y tú nunca digas: yo soy de Jonás, yo soy de Roberto, o yo soy de otro pastor. Tú eres de Cristo. Y Jonás y Roberto y el otro pastor son tuyos. Son tuyos. Ámalos. Protégelos. Y cuando Dios te diga: entrégamelos, abre tu mano y entrégaselos a Él. Estamos listos para iniciar un nuevo año conferencial. Tenemos un desafío y tenemos un reto delante de nosotros. Dios permita que este año la relación entre los pastores y las ovejas de San Pablo sea la relación que Dios quiere que sea, porque entonces San Pablo será un ejército de Dios, porque entonces podremos llevar el evangelio y alcanzar a los que no hemos alcanzado. Y aún en la pandemia y aún en las situaciones difíciles en las que estamos enfrentando, el Señor nos abrirá puertas, el Señor nos dará oportunidades que probablemente ni hemos imaginado hasta ahora. Solamente hagamos la parte que nos corresponde y dejemos que el Señor haga lo suyo. El mensaje de hoy termina con las palabras de Pablo: todo es vuestro. Hermano, todo es tuyo y tú eres de Cristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu sabiduría. Te damos gracias, Señor, porque en tus propósitos diseñaste la iglesia, dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo. Tú sabías que necesitaríamos una iglesia. Y las iglesias no son perfectas. Desde el momento en que están integradas por personas, no pueden ser perfectas. Pero son comunidades vibrantes, donde la fe se experimenta, donde la fe se activa, donde el amor se comparte, donde nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores para no volver a hacerlo, donde caemos, pero no nos quedamos tirados en el suelo, sino que nos levantamos. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, San Pablo. Gracias. Hoy bendecimos tu nombre por las personas que antes de nosotros han sembrado aquí en San Pablo. Muchos de ellos no sabremos sus nombres, Señor. En 140 años no sabemos cuántos sembraron, cuántos derramaron lágrimas
y cuántos trabajaron en este lugar, pero nosotros te damos gracias por ellos, porque tú sí sabes quiénes son, y cada uno de sus trabajos y de sus esfuerzos no fue en vano. Te damos gracias por las generaciones que fueron antes de nosotros. Te damos gracias por lo que ellos pudieron hacer. Y te pedimos, Señor, que nos permitas a esta generación servirte de tal manera que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por los pastores que estuvieron antes de nosotros, por su trabajo, por su esfuerzo, por lo que ellos hicieron. Y permite, Señor, que tus ovejas hayan entendido claramente que son tuyas, Señor, que no le pertenecen a ninguna persona, sino a ti te pertenecen, porque ningún pastor ha derramado su sangre por ellas, solamente tú, el gran pastor de las ovejas. Que los miembros de San Pablo puedan entender que ellos no son de los pastores, sino al contrario, los pastores son de ellos, y que deben aprovechar su ministerio, y que deben bendecir su ministerio, y que deben abrir sus manos cuando el Señor les pida a quien les ha prestado como pastor. La fe de San Pablo esté firme en Cristo Jesús. San Pablo sea una iglesia que se sostiene como viendo al invisible. San Pablo sea una iglesia no de carnales, no de inmaduros, sino de cristianos maduros, a los cuales se les puede dar vianda y no solamente leche, porque son maduros y pueden digerir la vianda. Te pedimos, Señor, que así sea. Y ahora ve con nosotros, Señor, en este nuevo año conferencial. Ve delante de nosotros. Ábrenos las puertas, Señor, que tú has destinado para nosotros. Y permite que en medio de esta pandemia tu nombre sea glorificado y la iglesia no se detenga. Siga haciendo la tarea para la cual tú la pusiste en este lugar. Te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.